Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre cómo afecta la depresión a las mujeres en nuestro país. Déjeme darle un dato. En México, alrededor del 19.5% de las mujeres sufren depresión según la Encuesta Nacional de Bienestar. Y para hablar del tema nos acompaña María José Morales Flores. Ella es licenciada en Psicología en Atención Clínica a Mujeres Víctimas de Violencia, y la doctora María del Pilar Mesa Rodríguez, doctora en Ciencias en Investigación en Medicina, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Además, platicaremos sobre la exposición Representaciones Femeninas en Transformación, siglo XIX y XX, un recorrido visual que analiza los ideales de belleza femenina y su evolución a lo largo del tiempo. Esta muestra única explica cómo las normas tradicionales y costumbres han moldeado los conceptos de belleza en distintos contextos históricos y culturales. Y para hablar de este tema nos acompaña Pilar Obeso, que es co-curadora de la muestra. Así que les invito a que estén con nosotras. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre la depresión en las mujeres en México, a propósito de que el pasado 13 de enero se conmemoró el Día Internacional contra la Depresión. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué contextos nos están llevando a a este estado y cómo podemos ir avanzando? Pues son los temas, o es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy con María José Morales. Ella es licenciada en Psicología en Atención en la Clínica a Mujeres Víctimas de Violencia. Hola, ¿qué tal, María José? Bienvenida. Muchas gracias por estar en el programa. Y también la doctora María del Pilar Mesa Rodríguez, quien es doctora en Ciencias en Investigación en Medicina y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Buenos días a las dos, un gusto tenerlas. Y vamos Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Bueno, decíamos el contexto del 13 de enero de este Día Internacional para, pues, contra la depresión o para contrarrestar o quitar el estigma, no sé muy bien cómo manejarlo, pero me parece muy importante que vayamos hablando de qué es la depresión, María José, cómo se identifica y qué pasa con nosotras las mujeres, que pareciera ser que es como un tema hormonal. Hay muchos mitos también alrededor de la depresión posparto. ¿Existe, no existe la depresión alrededor de la menstruación? Cuéntanos un poco cómo tenemos que identificar la depresión nosotras las mujeres. Pues hola a todas, bienvenidas a este espacio y muchísimas gracias también por brindarme la oportunidad de comunicarme con ustedes. La depresión tal cual, pues es un conjunto de síntomas. Lo vamos a trabajar como un estado anímico, un estado del ser, en el que mayormente aparecen sentimientos como melancolía, desinterés, pero son estados de tristeza incluso profundas que llegan a desinteresar a la persona como a su cotidianidad, ¿no? Pierden la funcionalidad en sus experiencias cotidianas. Por ejemplo, incluso cosas que antes les llamaban mucho la atención o promovían motivación, como salir con sus amigas, estudiar, hacer ejercicio, empiezan a costarles muchísimo más, incluso a nivel físico o biológico. Aquí es bien importante que incluso nombremos como esta patologización que todo el tiempo se hace en los estados de la mujer. Hay muchas usuarias, bueno, yo soy psicóloga clínica y atiendo a mujeres que han sido víctimas de violencia, que tal cual no tienen un diagnóstico neurológico de la depresión, pero ya sea porque en una rápida consulta o ellas mismas leyeron en internet, vieron en redes sociales síntomas similares,
pues empiezan a diagnosticarse constantemente. Aquí es bien importante que los diagnósticos pues los hagan personas y profesionistas preparados en el tema de la salud, ¿no? Yo sí estoy muy en contra de todo el tiempo estar diagnosticándose, porque todas o la mayoría de mis usuarias llegan y dicen, es que yo tengo depresión, o me dijeron que tengo depresión. Aquí siempre las incito a hacer un análisis todavía mucho más crítico, porque a veces no es solo que ellas internamente vengan con estos malestares, sí, hormonales, que pueden ser a lo mejor enfermedades ahí como ovario poliquístico, ¿no? Que tiene cambios a nivel emocional o resistencia a la insulina, hipotiroidismo, etcétera, sino también lo vamos a analizar como el resultado de estar en condiciones ya sea de pobreza o expuestas a condiciones de violencia o estar incluso con pensamientos e ideación, por ejemplo, de suicidio. Yo trabajo con muchas mujeres que están expuestas a estas condiciones y a veces decimos, no, no basta solo con la medicación si no tenemos condiciones dignas de vida, ¿no? La depresión muchas veces es este resultado a condiciones opresivas constantemente por el ser mujer, discriminación, falta de oportunidades, etcétera. Lo podemos ver en estas sintomatologías, ¿no? Llanto desmedido, desesperanza ante la vida, desesperanza ante las condiciones o este desinterés o falta de motivación constante. Si se dan cuenta, bueno, la depresión es todo un conjunto de factores biológicos que pueden interferir o potencializar síntomas, pero también el caso a lo que yo me destino mucho son a los factores sociales u opresivos por el hecho de ser mujer. Creo que de forma general esa sería la primera instancia para estar evaluando el tema de la depresión, como un análisis multidisciplinario. Esto es muy importante, doctora Pilar, porque es muy común, y ya lo decía María José, estoy deprimida, es como, ay, hoy amanecí deprimida, no sé por qué estoy deprimida, desganada, y poder caracterizar realmente qué es la depresión y poder quitar los mitos que la rodean, ¿no? Es decir, las mujeres tendemos a deprimirnos por las hormonas, porque se nos suben, porque se nos baja, porque llega el periodo menstrual, porque ya somos menopáusicas, porque etcétera. Pareciera ser que somos seres hormonales solamente las mujeres y por eso nos deprimimos o no. ¿Cómo lo mira usted, Pilar? Sin duda, no solamente llega a ser más común, por supuesto, la depresión tiene una incidencia mayor en las mujeres en comparación con los hombres, pero también llega a ser, si se me permite el término, hasta de moda, ¿no? Y entonces resulta que ando depre. ¿Y cómo es que utilizamos el término de pronto tan a la ligera? Y estar depre puede ser hasta estar in, cuando en realidad si supiéramos lo que es un estado de depresión, no lo diríamos ni de broma, ¿no? Pero cómo subestimamos, cómo lo tomamos de manera de pronto muy coloquial y pareciera que todo es estar depre, ¿no? Cuando la depresión es una entidad patológica que cubre con criterios diagnósticos muy específicos para ser diagnosticada por un especialista de salud mental. Y al final del día es un trastorno muy importante, un trastorno que requiere un manejo multidisciplinario, ¿no? Y aun cuando es de mayor incidencia en la mujer, no es exclusiva del género femenino. Sí existen muchos factores que nos predisponen como mujeres a padecer la depresión de manera más frecuente en relación con los hombres. Factores hormonales, factores psicosociales, socioculturales, en fin, una serie de factores. Pero aquí también es importante decir que la depresión debe de evaluarse, debe de catalogarse, debe de dársele el respeto que tiene como un trastorno mental muy importante y que ha venido en aumento durante los últimos años y que de pronto también es tomado muy a la ligera, incluso puede subdiagnosticarse, ¿no? Porque bueno, pues todos andamos depres, entonces ¿para qué buscas ayuda al especialista en salud mental, no? Cuando hay cosas que llegan a ser muy claras, ¿no? Si tienes picada una muela, pues vas con el odontólogo. Si tú sientes que tienes afectación en tus emociones, ¿no? Pues ve con el especialista de salud mental, ¿no? Y otra cosa también importante,
nos es restringido de pronto en nuestra cultura la expresión de las emociones, cuando la base de la salud mental es la expresión de las emociones, pero aún en momentos donde esperaríamos que las emociones se manifestaran, no son reprimidas, ¿no? Por ejemplo, un duelo donde esperaríamos pues estar tristes ante la pérdida, ¿no? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué nos dice nuestra cultura? No llores porque no lo dejas ir. No estés triste porque no descansa. Entonces, ¿cómo también todos estos factores socioculturales, ambientales, personales, nos impiden con mucho la expresión de las emociones? Han tocado temas muy importantes. Uno tiene que ver con esto de la banalización, ¿no? Estoy depre, pareciera ser que es como algo común, como hoy amanecí, tengo hambre, ¿no? Hoy amanecí, tengo depre. ¿Qué riesgos, te pregunto, María José, trae esta lógica de la banalización de la depresión? ¿Qué va ocultando o qué va, sobre todo, exacerbando en el caso de las mujeres? Porque de repente, insisto, pareciera ser que las mujeres nuestros ciclos de vida están marcados por la hormona, si la tenemos, si no la tenemos, si bajó, si subió, y estar depre es como un estado hormonal. Pues creo que el primero es a veces la medicación innecesaria, que muchas de mis usuarias también llegan medicadas a los procesos psicoterapéuticos y también se vuelven altamente dependientes a ello, ¿no? Como hacen nada más el trabajo médico, ya hay una predisposición o una falta de interés a llevar un seguimiento a nivel psicología, ¿no? Entonces, la primera es que hay muchos diagnósticos que uno ni siquiera se hubo una preparación o un acercamiento a los profesionales aptos y ya vienen altamente medicadas. Y también veo mucha falta de responsabilidad de quien las ingiere. Dejan la medicación psiquiátrica, regresan a los 2 meses que otra vez se sienten mal. O sea, a nivel neuronal llegan hechas un caos. Y también lo que veo que es mucho el estigma a la tristeza, como comparte la doctora Pilar, ¿no? Es decir, ya hay una resistencia más bien a sentir estos estados emocionales. Es que no me gusta sentirme así. Muchas de ellas llegan a terapia y me dicen, es que no me gusta sentirme triste. Y yo sé que son emociones incómodas, pero son emociones muy necesarias. La tristeza no justamente como algo a lo cual estar evitando todo el tiempo, porque emoción que se evita nada más se posterga en tiempo, ¿no? Pero tarde o temprano la vas a tener que sentir. Y una resistencia pues a estos estados emocionales. Y la otra, pues todo lo que se hace, que todo el tiempo se está patologizando el todo, ¿no? Estados de ánimo, si estoy llorando, entonces tengo un problema más severo y ya no llegan a otras profesionales, como puede ser una ginecóloga, ¿no? O sea, que también revisen estos espasmos o estos momentos donde tienen cambios emocionales y se quedan básicamente en esto, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, estoy a favor de muchas redes sociales, pero sabemos que el contenido de muchas redes pues es mala información, ¿no? De gente que todo el tiempo cuenta su experiencia, que agradecemos mucho que visibilicen muchos problemas sociales, pero ya no lo hacen con toda esta información y toda esta evaluación a los diagnósticos. Creo que más la principal que yo veo es esto, la medicación de forma muy temprana y la falta de responsabilidad a largo plazo de esta medicación. Sabemos que muchos de estos medicamentos pues no se pueden dejar mínimamente durante 6 meses, ¿no? Para que haga un proceso de verdad neuronal bastante satisfactorio. Entonces hay un intercalo ahí entre que la tengo, no la tengo, una resistencia a la experiencia y bueno, como terapeuta pues afecta totalmente la intervención que vayamos a tener con ellos. Nunca sabemos luego cómo van a llegar a psicoterapia o si solo todo el tiempo están impidiendo sentir ciertas experiencias. Entonces creo que a nivel general esa es la mayor problemática que veo. Doctora Pilar, esta tendencia, digamos, a que sea cool, como usted decía, amanecer depre o andar depre, ¿qué va generando a nivel social estas modas, por decirlo o recuperando lo que usted nos decía, ¿no? Parece ser que es normal, es natural que las mujeres nos deprimamos mucho más frecuente y nos sobrellevemos. ¿Qué va ocultando realmente cuando nos vamos acostumbrando a estar deprimidas?
Sí, y es que lo que usted señala es muy importante. Pareciera que de pronto hasta las enfermedades tienen moda, ¿no? Las enfermedades son in, y esto nos hace de alguna manera subestimar lo que en realidad está ocurriendo. Ahora, yo creo que aquí es muy pertinente, como también lo señalaba la licenciada Morales, es muy pertinente que diferenciemos aquellos estados emocionales que son tendientes a la tristeza, a la melancolía, pero que de alguna forma también son esperados. Todos los seres humanos tenemos crisis vitales, ¿no? Y en estas crisis vitales, en estas crisis evolutivas, ¿no? Necesitaríamos, pues, ¿no? Entender hasta dónde estoy superada en mis recursos emocionales, hasta dónde verdaderamente se está saliendo de control mi cuestión emocional, ¿no? Hasta dónde es algo con lo que yo ya no puedo lidiar, o hasta dónde es algo esperado y hasta cierto punto normal, necesario y saludable. Por ejemplo, en el duelo. En el duelo uno esperaría este tipo de reacciones de manera normal, necesaria y saludable. En el embarazo también esperaríamos que por estos cambios hormonales, los cambios emocionales secundarios fueran fluctuantes, pero tendrían que ser normales, necesarios y esperados. Aquí habría que ver cómo diferenciar una reacción normal, necesaria, esperada y hasta cierto punto saludable de todas aquellas que ya pueden convertirse en enfermedad, en patología y superarnos francamente en nuestros recursos emocionales, ¿no? Entonces, cuando ya no tengo forma de controlar esa emoción, ¿no? Cuando mi manera de mi funcionamiento en mi día a día no es el mismo, cuando aquellas actividades, acontecimientos que me generaban previamente placer ya no me lo generan, entonces estoy frente a cuadros clínicos que sí requieren la evaluación de un experto en salud emocional, de un experto en salud mental, ¿no? Es decir, banalizarlo, creer que esto es normal, que hoy amanecemos las mujeres cada 28 días deprimidas, es absolutamente normal cuando estamos en este periodo pre-menstruación o post-menstruación o premenopausia o postmenopausia, porque todo este tiempo de la reproducción o de este ciclo reproductivo de las mujeres pareciera ser que es el ciclo del estado emocional de las mujeres y no es así. Si bien voy entendiendo, hay una parte hormonal que puede funcionar o implicar ciertos estados emocionales, la parte social sigue jugando un papel muy importante y yo te pediría, María de Pilar, vamos a ir a un corte de estación, regresamos y profundicemos en esta parte social que va también influenciando estos estados emocionales con los cuales vamos conviviendo, digamos, a lo largo de nuestra vida las mujeres. Vamos un corte de estación, volvemos, estamos hablando de la depresión en nosotras, las mujeres, y todo su entorno. Volvemos. Las claves de la depresión, síntomas, causas y su mayor impacto en las mujeres. La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes en todo el mundo y afecta a millones de personas cada año. Según la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza principalmente por la presencia de tristeza persistente, pérdida de interés en actividades cotidianas, sentimientos de culpa, trastornos del sueño, alteraciones en el apetito, cansancio extremo y dificultades para concentrarse. En su forma más grave, puede interferir significativamente con las actividades diarias y, en algunos casos, conducir al suicidio. Este trastorno tiene un alto costo tanto para la salud pública como para el bienestar social y económico.
Los síntomas de la depresión varían de una persona a otra, pero en términos generales, los más comunes incluyen un estado de ánimo depresivo durante la mayor parte del día, anedonia, que es la pérdida de interés o placer por cosas que antes se disfrutaban, cambios en el peso y el sueño, fatiga, sensación de inutilidad, dificultad para concentrarse y pensamientos suicidas. Para que se pueda diagnosticar un episodio depresivo mayor, deben estar presentes al menos 5 de estos síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas. Por otra parte, existen diferentes tipos de depresión, por ejemplo, la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, distimia, los trastornos depresivos estacionales, la depresión posparto y la depresión bipolar. Cada uno tiene sus características específicas, pero todos comparten un patrón central de tristeza y pérdida de interés. La depresión mayor, por ejemplo, se refiere a episodios de síntomas más severos que duran al menos 2 semanas, mientras que la distimia implica una forma crónica de depresión de menor intensidad, pero que puede durar varios años. Además, la prevalencia de la depresión varía significativamente entre diferentes grupos y regiones del mundo. A nivel global, se estima que aproximadamente el 10.5% de la población sufre depresión. Sin embargo, este trastorno afecta a las mujeres en mayor medida que a los hombres. Se calcula que la tasa de prevalencia de la depresión es 2 veces mayor en mujeres, con 14.5%, mientras que en hombres es del 6%. Este desequilibrio se observa principalmente en mujeres de entre 30 y 50 años, un rango de edad en el que la depresión es más frecuente. Aunque los factores biológicos juegan un papel importante, también existen varios factores psicosociales que explican por qué las mujeres son más propensas a sufrir depresión. A lo largo de su vida, las mujeres están expuestas a mayores niveles de estrés relacionado con las responsabilidades familiares, el trabajo y las expectativas sociales. La menstruación, el embarazo, la maternidad y la menopausia son etapas que pueden alterar la química cerebral y contribuir al desarrollo de la depresión en las mujeres. Además, las mujeres tienen una mayor probabilidad de experimentar abusos o violencia de género, lo cual puede aumentar la vulnerabilidad a trastornos como la depresión. Su tratamiento incluye una combinación de terapia psicológica, medicamentos antidepresivos y cambios en el estilo de vida. La depresión, aunque debilitante, es tratable y con un enfoque adecuado, la mayoría de las personas puede llevar una vida satisfactoria y productiva. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Pues este es parte de la investigación que el equipo de producción va construyendo para darle contexto precisamente a los temas que aquí abordamos y que hoy estamos analizando con María José Morales Flores. Ella es licenciada en psicología y está en atención clínica a mujeres víctimas de violencia, y la doctora María del Pilar Mesa Rodríguez, doctora en ciencias en investigación en medicina e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. María José, pues ya no, la cápsula, el final de la cápsula nos va diciendo estos contextos sociales que pues impactan en nuestra vida. No es cualquier cosa, por ejemplo, ser madre adolescente. Tiene unos impactos en tu vida brutales, no solamente las hormonas, sino lo que eso va a implicar en tu vida, que por supuesto puedes deprimirte. Sí, totalmente. A veces nos permitimos como sociedad el juicio desde la ignorancia, ¿no? A todas esas condiciones que atraviesan cada una de nosotras. Y no solo esto, o sea, también los embarazos adolescentes, sea la falta de oportunidades incluso de un servicio médico, la violencia obstétrica que también van a vivir, la estigmatización a nivel social. Y bueno, eso realmente es una sola temática, como puede ser un embarazo tan prematuro, ¿no? Y retomando lo que incluso decían antes del corte, yo creo que mucho de lo que pasa a nivel hormonal y toda esta medicación que se está haciendo de manera superflua de los trastornos mentales, pues viene mucho de la ignorancia a nuestros propios cuerpos. Recordemos que esto de nuestra sexualidad es algo en lo que estamos todavía introduciéndonos, ¿no? Les digo, oigan, yo creo que yo vi abiertamente la imagen de una vulva a mis 22 años, voy a cumplir 30. ¿Y qué pasó durante 22 años? Que yo ignoré las fases de mi cuerpo y la menstruación, ignoré muchas partes de mí que no conocía.
No creo que incluso sea, y puede haber una población que sí lo haga directamente solo por moda, porque lo vieron en redes sociales, pero creo que mucho de lo que nosotras vivimos es desde la ignorancia a nuestros propios cuerpos, ¿no? Desde mucha falta de información que se ha hecho hacia nosotras. Y como esto de lo hormonal, pues yo reúno muchos factores sociales que pueden ser la feminización de la pobreza, como muchas sociólogas lo llaman, ¿no? Que las mujeres tendamos más a la pobreza y escasos recursos, las condiciones indignas de vida, como en muchos espacios, la falta de recursos como luz, como agua, ¿no? O sea, educación sexual, educación a nuestros hijos, etcétera. Y también lo que decían en la cápsula, la doble jornada laboral que como mujeres posmodernas estamos viviendo. Ya salimos a los espacios públicos, ya salimos a trabajar, ya tenemos estos derechos de igualdad, pero no solamente es afuera, sino también dentro del hogar, ¿no? También vas, eres licenciada en un espacio, pero luego regresas a casa y eres madre y eres progenitora, ¿no? Y tienes que seguir cuidando, cosa que aumenta los niveles tan altos de cortisol, la desesperanza, desmotivación y demás factores que van llevando como a la tristeza. Y también violencias como pueden ser la violencia estética que todo el tiempo atravesamos en nuestros cuerpecitos, ¿no? El ser gordas, el no ser funcionales, las que no pueden parir, que no pueden ser madres, las que no tienen estos estándares heteronormativos de las experiencias. Y aquí hay una herramienta que siempre la promuevo cada vez que tengo los espacios, que es esta herramienta de la interseccionalidad que nos ayuda a evaluar de forma bastante holística una sola persona. Yo como mi trabajo es muy individualizado, sí hay como ciertas cosas en común entre todas, pero también hacemos esta evaluación y este análisis a decir, bueno, no solamente el ser mujer, sino el ser mujer de una condición rural. Y de la condición rural eres lesbiana, y de la lesbiandad, ¿no? O sea, cómo se va complejizando el entramado de opresiones y discriminaciones y que lo viven en muchas distancias, ¿no? O sea, como decíamos, la violencia sexual, que lamentablemente es muy común en México, todas estas agresiones, el tema de la pedofilia, que somos uno de los países a nivel mundial donde estamos acusados de estos casos, ¿no? Incluso cómo las mujeres entramos a experimentar nuestra sexualidad desde la agresión y violencias económicas también, como puede ser las separaciones, los padres ausentes, ¿no? Las religiones, el estigma. De verdad que en esto nos podríamos aventar un buen de rato porque cada violencia va teniendo sus repercusiones a nivel neuronal y a nivel hormonal y demás. Por eso les comentaba, no solamente se trata de que saquemos a las mujeres de los estados depresivos, sino les vamos a brindar condiciones dignas de vida, ¿no? Porque van a recaer y en 2 meses van a volver a estar en el mismo estado de ánimo. No quiero, y algo que incito mucho como mujer feminista, es que no quiero solamente volver funcionales a las mujeres, ¿no? De ya funciona, vete a tu trabajo, saca la depresión, drénalo, medícate, dópate, sigue adelante. Sino nada más le estamos sirviendo a un estado y a un proceso de funcionalidad y de crear cosas y de ser, eh, pues, productivistas sino también decir, bueno, ya sacamos a esa mujer, ¿cómo vamos a hacer que su vida sea más óptima? ¿No? ¿Cuáles son sus derechos? Ya tenemos derechos en las leyes y en los estados, pero no sé si se cumplen, No, ¿no? Aún los y perdón que te interrumpa porque estás tocando un tema muy importante, es decir, la ausencia de ejercicios de derechos también nos deprime porque vivimos en estos contextos y te escucho y no sé, doctora, si a ti te pasa porque, bueno, tenemos edades distintas por suerte en este programa, pero hay situaciones que se repiten y escuchándote, hace ya varios años tocamos este tema en la agencia CIMAC Noticias y a través de un libro que se llamó Tómese un tecito. Y ahorita te estaba escuchando. Y lo escribió la doctora Mora, que era la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y ella decía en aquel libro cómo había un desdén del estado emocional de las mujeres por esta naturalización de la hormona. Y cuando ellas iban a los centros médicos, digamos, a la medicina general, los médicos decían, ay, tómese un tecito,
relájese, no lo tome tan a pecho. Cómo disminuía sin abordar el contexto social que estaban enfrentando esas mujeres que muchas veces vivían violencia por parte de sus parejas y no iban a llegar con el médico general a decir, mire, realmente estoy triste porque un día me maltrata y el otro también, y la verdad es que por cualquier cosa, si hago, si no hago, en fin, es el origen de mi depresión. Y llamaba mucho la doctora Mora a esta reflexión de lo que tú estás señalando ahora, María José. No lo llamaba la vida digna de las mujeres, sino estos contextos sociales que van generando altas expectativas, altas demandas a las mujeres que son inalcanzables. Es decir, salimos al mercado laboral, doctora, trabajamos 8, 10 horas, pero en la casa las tareas del cuidado, de todo lo que implica de sostener a la familia, pues esas no se acaban con 8 horas laborales trabajando o 25, ¿verdad? Y eso, por supuesto, impacta en nuestra vida. No solamente hay que conocer, como tú decías, nuestros cuerpos, sino nuestros estados emocionales que se van generando por estos contextos sociales. Doctora Pilar Mesa. Así es, ¿no? Y de alguna manera esto aumenta la posibilidad de que nosotros como mujeres pues presentemos estos rasgos, ¿no? Si bien es cierto, todo este contexto sociocultural que ustedes describen, la vida laboral, la crianza de los hijos, ¿no? Y a veces hasta si faltara poco, ¿no? No solamente tenemos la crianza de los hijos, sino también tenemos que acabar de criar a la pareja. Pues, ¿no? En contextos laborales bien complejos, ¿no? Que además son tareas que pareciera que solamente se nos asignan a nosotros, ¿no? Y cuando la pareja contribuye en la crianza, por ejemplo, pues nos hace un favor, ¿no? Hasta decimos, me ayuda. No le estamos dando la responsabilidad de la crianza, ¿no? De su participación en la crianza. Entonces, claro, hay muchos factores que contribuyen a que nosotras nos veamos superadas en nuestros recursos emocionales, ¿no? En comparación con los varones. Ahora, creo que también polarizarnos sería injusto, ¿no? El reto siempre es llegar al justo medio. Si bien es cierto, nosotros tenemos factores como mujeres que nos predisponen a presentar con mayor frecuencia estos cuadros de depresión, de tristeza, de melancolía. También es cierto que a los varones se les prohíbe la expresión de las emociones, ¿no? Está todavía más dentro del tabú que un hombre exprese la emoción, ¿no? Y muy probablemente por eso puedan estar subdiagnosticados y lleguen a maniobras mucho más agresivas, como pudiera ser incluso el suicidio, ¿no? Entonces, sí, bien es cierto, pues, que aquí habría que buscar el equilibrio justo entre salud y enfermedad. Lo más importante, yo creo, es aprender a reconocer nuestras emociones, a reconocernos como individuos. Y bien lo decía la licenciada María José, ¿no? Las emociones son innatas, las emociones las tenemos desde que nacemos y van evolucionando en los procesos de socialización. Pero ahí están y son verdaderamente aspectos que tenemos que cuidar porque influyen en todo nuestro funcionamiento. Nosotros no podemos pensar que somos seres unifactoriales, ¿no? Que si me hiciste gestos voy a estar triste. No, la verdad es que somos individuos tan altamente especializados que somos multifactoriales, ¿no? Y todas nuestras funciones corporales interactúan entre sí y nuestros estados emocionales tienen repercusión también en nuestro estado físico, ¿no? Es bien cierto que estados emocionales compatibles con depresión, con tristeza, disminuyen la eficiencia del sistema inmunológico y somos más propensos a adquirir enfermedades, ¿no? Y de ahí que la gente dice, no, hombre, yo estaba tan triste y me sentía tan mal y encima me da gripa.
o encima me enfermo del estómago. No, 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 no es encima. Es que tu emoción va a tener una repercusión en tu estado físico, porque estamos interconectados, somos sumamente complejos, somos sumamente multifactoriales, ¿no? Y Ya, estamos regulados por una serie de hormonas, por una serie de neurotransmisores que pueden modificarse a partir de estados depresivos, ¿no? y, Como ocurre en el embarazo. El embarazo tiene un cambio emocional muy fuerte, un cambio normal, necesario y esperado para conservar el embarazo, ¿no? Y claramente, pues esos cambios hormonales, esos cambios en los neurotransmisores, pues van a favorecer estados emocionales diversos, tal como ocurre también durante la menstruación. Los cambios hormonales se hacen más evidentes y tienen repercusiones físicas. y no somos iguales, idénticas, diría. Quito la palabra de igualdad porque ese es otro sentido. No somos idénticas, no vamos a responder de manera idéntica a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres la menstruación. Es decir, no todas vamos a caer en depresión, no todas las que están o que acaban de tener su descendencia no van a tener todas el síndrome de depresión postparto, en fin, porque hay una tendencia también a homologar todas las reacciones de las mujeres. A todas nos va a pasar porque somos casi animales idénticos que respondemos solo a ese tipo de situaciones. Y esto de las multidimensiones que cada una tenemos de nuestras realidades, contextos, herramientas o faltas de esas herramientas, nos van a hacer reaccionar de manera distinta. Lo importante, María José, es ir conociéndonos, como tú le decías, no solo nuestro cuerpo, sino cómo reaccionamos en ciertos entornos para poder también ir conociendo lo que nos va pasando en términos de nuestra salud mental. Y también veámoslo así, Lucía. Somos la generación de mucho cambio y de mucha visibilización de información, que a veces ni siquiera sabemos si congénitamente traemos antecedentes, pero es que a nuestras abuelas y a nuestras madres no se nos permitía pues la autoexploración, la ginecología, la psicología, ¿no? Ahora que lo veo, algo que hacemos mucho en psicoterapia es profundizar en la historización de las mujeres. ¿No? Es decir, a ver, tú probablemente eres la hija, la nieta que pudo llegar a terapia o que pudo ir a una colposcopía, pero ¿qué pasa con tu madre? ¿Y qué pasa con tu abuela? ¿Y qué pasa con todas esas generaciones que a lo mejor vienen con estas tendencias de gen, a lo mejor a la depresión, ¿no? O sea, o a estos malformaciones a nivel congénito, a recibir o vivir ciertas enfermedades también. Es complicado porque también somos una generación que va a tientas, así nos veo, ¿no? Les digo, a ver, voy a cumplir 30 años y yo voy muy a tientas de cómo se vive la vida desde otra Muy, perspectiva. como muy rápido además, todo muy efímero, lo que hoy te hacía feliz, dentro de 2 segundos ya deja de ser funcional. Estamos a 2 minutos, perdón que te interrumpa así, a 2 minutos de terminar el programa y no me gustaría que nos fuéramos sin hacer algunas sugerencias de reflexión de las mujeres para detectar y no caer en la banalización y esconder otros síntomas, pero también de tener esperanza. Esto no es, una sentencia de que todas vamos a caer en la depresión. Es un estado emocional que podemos vivir, pero del cual también se puede salir. María del Pilar, sí, en menos de un minuto, una frase. Si bien es cierto, Lucía, y permíteme subrayarlo, ninguno somos iguales, todos funcionamos de manera única, ¿no? Y existen muchos factores que también están asociados a la posibilidad de presentar cuadros depresivos, ¿no? Historias de vida y antecedentes genéticos también influyen. Es altamente probable que una mujer cuya madre presentó depresión postparto, pues también presente depresión postparto, pero también es cierto que existen factores sociales que pueden aumentar el riesgo, como el no tener pareja, las dificultades económicas, embarazos de alto riesgo, en fin, lo que yo te diría.
La base de la salud mental es la expresión de las emociones. Aprende a expresar tus emociones, a reconocerlas, a expresártelas a ti misma Y para poder reconocerlas y, de ser necesario, solicitar la ayuda. Y esto sí bien claro, por favor, con un profesional de la salud mental. muchas gracias, María José. ¿Con qué nos despedimos de este programa hoy? Creo que básicamente es con politizar nuestro sentir, ¿no? Pasarlo por este filtro, no solo de individualidades, sino también de un proceso colectivo y acercarse a muchas mujeres profesionistas, visibilizar muchas de las violencias y pues de víctimas nos pasemos a activistas de la salud mental. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ambas por esta conversación, seguramente de gran utilidad para todas nuestras radioescuchas. Seguiremos en contacto. Gracias a las dos. Nosotros vamos a un corte de estación y volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 20 de enero de 1881, Nació en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, María Andrea Villarreal González, periodista, escritora y revolucionaria mexicana quien participó activamente en el movimiento de la Revolución. Fue integrante del Partido Liberal Mexicano. Al estar exiliada en Texas, fundó en 1910 el Partido Radical La Mujer Moderna. el 21 de enero de 1991, Se constituyó el Comité Pro Víctimas, conformado por asambleístas, diputadas, militantes de partidos políticos y feministas. Nació alrededor del caso conocido como las 19 jóvenes del sur, quienes fueron violadas tumultariamente por policías federales. Dicho comité es el primer grupo civil que vigila el funcionamiento de las agencias de delitos sexuales, creadas en 1989 en la Ciudad de México. el 23 de enero de 1927, Nació en Pánuco, Veracruz, María Luisa Ortega Delgado, pionera en la aplicación de la química y la bacteriología al estudio de la agricultura. Fue investigadora emérita del Colegio de Posgraduados de Chapingo. Realizó importantes aportes al conocimiento de cultivos como maíz, frijol, caña de azúcar, trigo, cebada, nopal y choconostle. el 24 de enero de 1999, Nació Diversa, agrupación política nacional feminista, en la que participaron feministas, políticas, trabajadoras, sindicalistas, amas de casa, integrantes de la diversidad sexual y religiosas. Como respuesta ante el avance fundamentalista en México, derivó en el partido México Posible, que logró representación por elección popular en todo el país. el 25 de enero de 1882, Nació en Londres, Inglaterra, Adeline Virginia Woolf, más conocida como Virginia Woolf. Fue escritora, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás. Considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. También pionera en el uso de la corriente de la conciencia como dispositivo narrativo. el 26 de enero de 1955, Nació en la Ciudad de México Olga María del Carmen Sánchez Cordero, quien ocupó el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentó un precedente en la impartición de justicia con perspectiva de género. Además, se convirtió en la primera mujer en ocupar una silla en el Tribunal Supremo y la primera notaria pública de México. En diciembre de 2018 fue nombrada secretaria de Gobernación, un cargo por primera vez ocupado por una mujer. Y ya estamos de regreso aquí en cabina 55 35 08 47 61. Son los números de contacto. Recuerde que también nos puede encontrar en las distintas redes sociales a través de la cuenta de CIMAC Noticias. Ahí vamos a poder tener una comunicación directa. Y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de una exposición que se llama Representaciones Femeninas en Transformación, siglo XIX y XX, que está en el Museo Nacional de San Carlos, y agradezco a Pilar Obeso, la co-curadora de esta muestra, que esté con nosotras aquí esta mañana. Pilar, cuéntanos cómo surge la idea de esta muestra y qué puede encontrar quien la visite. Hola, buenas tardes, Lucía. Bueno, la exposición es, como lo mencionas, está en el Museo Nacional de San Carlos.
fue un concepto, un proyecto que se planteó desde hace varios años, básicamente desde el 2020 o un poco antes del 2020, y pues como muchos proyectos y exposiciones, no vio la luz hasta mediados del año pasado. Em, Somos tres, bueno, somos dos curadoras y un curador, Ana Elena Malet, yo y Mariano Marroquín, que es curador del Museo Nacional de San Carlos. Y digamos que desde el principio se había planteado la idea de presentar parte de la colección del museo, o sea, de sus pinturas, acompañadas de objetos, digamos, cotidianos de diseño, de moda, eh, de la cultura popular de México, em, para, pues, digamos, como comparar estas pinturas digamos, de lo que hablan estas pinturas junto con la moda digamos, el diseño desde un punto de vista em, pensando en la belleza física, sobre todo, enfocándonos a las mujeres y cómo es en realidad, pues, una serie de tendencias socioculturales que, pues, para una o varias generaciones durante periodos de tiempo, pues es lo que de manera inconsciente o consciente, pues rige el subconsciente colectivo, ¿no? Y cómo en realidad, pues muchas de estas tendencias, pues vienen de una sociedad o de sociedades patriarcales, ¿no? Entonces, en realidad, pues lo que estamos viendo son eh, en gran parte, pues pinturas que fueron pintadas en específico de las obras que son del Museo Nacional de San Carlos, que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX, principalmente o en su mayoría por hombres, ¿no? Y cómo es esta visión o idea del hombre la que representa o marca la belleza física de las mujeres. Qué importante, digo, uniendo un poco con el tema anterior que hablábamos, qué importante es entender que los estándares de belleza hacia las mujeres no son estáticos. Se han ido construyendo con el paso del tiempo y le son funcionales a esa sociedad patriarcal en ese momento histórico que, por supuesto, va generando ciertas presiones hacia las mujeres. ¿Qué podrías decir de esta evolución, de esta lógica de belleza que vamos a encontrar de las mujeres en esta exposición? ¿Qué es lo que a ti, que eres muy joven, te ha llamado más la atención de esos estándares de belleza que se han ido construyendo a lo largo del tiempo? Pues mira, de las cosas que a mí más me llamaron la atención es, sí, a nivel, digamos, la exposición y el recorrido museográfico, digamos, cómo vemos desde la primer sala o en el primer núcleo, pues esta idea del canon de belleza que viene, sí, o sea, si bien nos enfocamos en el siglo XIX y en el siglo XX, pues tenemos la oportunidad de ver esta idea de canon de belleza con obras desde el siglo XVI, XVII, y cómo durante varios siglos, pues vemos esta idea como de la belleza mística y estas obras en las que pues están las mujeres como con esta actitud pasiva y se les ve condescendientes y casi somos mágicas y somos casi casi intocables, y que durante mucho tiempo, pues esa era la percepción o la forma en la que se veía a través del arte la idea de la mujer, ¿no? Y lo que, pues de alguna forma se esperaba que fuéramos, ¿no? No solamente a través del arte y de las pinturas, sino en nuestro tipo de personalidad, ¿no? O sea, condescendientes, pasivas, siempre esperando a que todo viniera hacia nosotros o nosotros dependiendo de cómo nos representaban o lo que se pedía o se esperaba de nosotras, y también, digamos, desde lo físico, ¿no? O sea, como cuerpos como mucho más curvilíneos o curveados, y de repente, pues, como lo mencionaba, pues va modificando estas tendencias o esta idea de belleza física, y de repente hay, digamos, como
un cambio y ahora lo que se espera o lo que vivimos o vivieron varias mujeres, millones de mujeres, fue esta idea del cuerpo o de la cintura súper entallada, ¿no? Y entonces durante varias décadas, la mujer pues fue o dependió de objetos de moda como era el corset, ¿no? Que era Y un de, instrumento de tortura, yo diría, porque de acuerdo, ¿quién yo estoy de aguantaba acuerdo semejante cosa horrible? en que era un instrumento de tortura, pero pues era una pieza de moda y también hablaba mucho de quien la portaba, ¿no? Del nivel socioeconómico al que pertenecía y entre más entallada y más marcada la cintura, menos actividades podías realizar y entonces eso hablaba del nivel social al que pertenecías, ¿no? Entre menos podías hacer, pues en teoría eras de la realeza digamos, pues de esos círculos sociales y, y era un instrumento de tortura en el sentido en el que, o sea, no había forma que una mujer pudiera llegar a cinturas de 45 centímetros si no era gracias a los materiales y al diseño de los corsets y todo lo que eso significaba, ¿no? Porque, digamos, visualmente, pues era, digamos, lo que era lo atractivo, lo que llamaba la atención o la forma en la que las mujeres se esperaba que vistieran y que de alguna forma pues la sociedad también te hace pensar que tú te ves bien de esa forma, ¿no? Em, pero pues todas a nivel físico, o sea, del cuerpo humano, pues todo lo que eso le hizo a las mujeres, ¿no? También hablamos de la edad promedio de vida de las mujeres de esa época, incluso la cantidad em, de abortos que sucedían, ¿no? O sea, y me No refiero podían a, desarrollarse, estaban a que totalmente. exacto, o sea, a que un bebé no se podía desarrollar por completo porque pues las mujeres estaban apretadas y todos órganos se movían por una pieza digamos, como de vestimenta o de indumentaria que fue súper relevante durante mucho tiempo y pues no fue hasta principios del siglo XX, con diseñadores como Paul Poiret y ya digamos como terminando de aniquilar al corset, pues está Coco Chanel. Pero costó mucho trabajo, ¿no? O sea, las mujeres como que pues fueron diferentes constantes y diferentes situaciones las que hicieron que el corset pasara de moda, pero en realidad, pues pasa de moda durante algunos años, pero hoy en día pues también tenemos Ana Elena y a mí nos gusta hablar mucho pues como de las fajas colombianas, ¿no? O sea, en el sentido que en realidad ya no es el corsé como tal, pero sí hay otras piezas de moda que nos ayudan, de alguna forma, si así queremos, a tener esta cintura y a modificar nuestro cuerpo. Pero que volvemos al tema, ¿no? Estas representaciones femeninas de la belleza social patriarcal que demanda estándares que no son adecuados a los cuerpos naturales. Los cuerpos naturales de las mujeres son como son. No tenemos por qué tener todas la cintura de no 45 centímetros, que eso es una barbaridad porque todo tu organismo está atrofiado, pero estas ideas de que tenemos que ser curvilíneas como, ¿no? Ciertos estándares o prototipos físicos de belleza van generando en las mujeres una ansiedad terrible también, ¿no? ¿Cómo alcanzar algo que es inalcanzable porque yo no voy a tener nunca la cintura 60, por decirte algo, ¿no? Sí, o sea, en realidad digamos, estos adornos y esta transformación que desde el exterior, pues, se ven de una forma o se viven de una forma, pero al interior de cada mujer, pues, también habla como de, una serie de enfermedades mentales, ansiedad, que habla o motiva a la gente a modificar su cuerpo de diferentes formas, ¿no? Entonces, pues de alguna forma son ese tipo de ejemplos que podemos presenciar o que podemos ver en la exposición. Verán o si tienen la oportunidad de visitarla, pues que la mayoría de los maniquís que usamos tienen las cinturas y las caderas
raspadas porque, digamos, los maniquíes de hoy en día pues no tienen el cuerpo de esa época y también es interesante pensarlo. Y es alguna de las razones porque yo estudié diseño textil y moda y terminé trabajando en exposiciones, de ver estas piezas que en realidad pues fueron usadas por mujeres de su época, presentadas ante nosotros en un contexto de un museo y pensar en eso, ¿no? O sea, en cómo pues los cuerpos han cambiado y ahora nosotros nos vemos en la necesidad al presentarlos, de tener que modificar digamos, el cuerpo de las maniquís para que se presenten y para que luzcan como las mujeres de ese entonces lo portaban. Pues nosotros lo que hacemos es raspar con cúters los maniquís, pero en esa época pues hablaba como de todo lo que acabamos de comentar y lo que significaba poder utilizar esta serie de piezas de indumentaria, ¿no? Pilar, el Museo Nacional de San Carlos ido construyendo una línea muy interesante. Yo recuerdo que ya tuvimos una entrevista el año pasado, si mi memoria no me falla, de otra exposición que también ustedes tuvieron sobre las mujeres. Es decir, hay yo te pregunto, una claridad del museo de ir trayendo estas temáticas para poder hacer la reflexión de cuáles son estas condiciones de opresión que vivimos las mujeres o que hemos vivido las mujeres a lo largo de los siglos. Esta de la belleza me parece que es muy importante por todo lo que hemos comentado precisamente. Sí, pues esto es en parte gracias a la directora actual del museo, que es Mireida Velázquez, que ella desde que tomó la dirección del museo decidió presentar las obras que resguarda la Academia de San Carlos en el Museo de San Carlos de diferentes formas, ¿no? Y creo que esta, a través del trabajo de las mujeres o de la representación de las mujeres, es un ejemplo de ello. Y como bien comentas, esta no es la primera exposición, sino ya es una de varias de las exposiciones que tienen, o sea, que se presentan del trabajo o de las obras del museo, pero con diferentes perspectivas, en específico mucha que tiene que ver con el género, ¿no? O sea, de las mujeres y de distintas pintoras también, y cómo pues en muchos casos su trabajo no aparece o no es tan conocido versus sus compañeros contemporáneos hombres, ¿no? Pilar, a la audiencia recuérdale qué días, a qué horas, cuánto tiempo va a estar, qué costos tiene, los horarios, etcétera, para invitar y por qué es tan importante ver y romper como esta idea de que los museos solo son para algunas personas, no para todos. Esto es para todo público. Sí, esta es una exposición que está abierta a todo público, o sea, desde niñas y niños, adultos y adultas. Está en el Museo Nacional de San Carlos, en la Ciudad de México. La exposición está, si no me equivoco, hasta el 28 de febrero, y la exposición el museo abre de martes a domingo. Entonces, invitarles a que se den una vuelta, que visiten la exposición y las otras exposiciones que están en este momento en el museo. Recuérdanos cuál es la dirección del Museo de San Carlos, porque a lo mejor no todo el mundo lo ubica, como Bellas Artes, que ya uno dice, ay, sí, claro, es un punto de referencia. ¿En dónde está ubicado el Museo de San Carlos y qué tan fácil es llegar a él? Ay, si me das un segundo, te doy la dirección. Es Avenida Tenochtitlan, lo que antes era o se llamaba San Cosme. Ajá. Está muy cerca del metro, del Monumento a la Revolución. Y la verdad es muy fácil de llegar. Está pues en lo que en El las metro, el faldas del centro Metrobús. histórico. Sí. Es un museo además muy bello. He tenido la suerte de ir, fui a la exposición anterior, que era impresionante, una museografía realmente muy, muy bella. Así que, pues, la invitación está a que acudan al museo, que conozcan el museo y las exposiciones que están ahí, mi querida Pilar. Sí, mira, es Avenida México Tenochtitlan, número 50, Colonia Tabacalera.
y abre el museo de martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Pues ahí están ¿Tiene algún costo la entrada general o es abierta al público? Es abierta al público, sí. No tiene costo. Y cierra el 16 de febrero. Había dicho 28 de febrero, pero el último día es el 16 de febrero. Así de que este año. córrale para que vaya al museo, disfrute esta exposición y pues pueda precisamente mirar toda la propuesta que tiene el museo. Pilar Obeso, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista. Muchas gracias, Lucía. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.